Estimado docente, tenga muy buenas noches. Mi nombre es Edwin Mario Condorichaña, estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad voy a proceder a disertar mi tarea académica número uno, el cual he escogido el tema Ana Estrada, Derecho a una muerte digna y los límites de la legalidad. El presente trabajo ha sido desarrollado de manera individual en el marco del curso de Filosofía del Derecho con el objetivo de analizar y proponer la inconstitucionalidad de determinadas normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico peruano. Esta labor académica responde a la necesidad de examinar críticamente el contenido y los efectos de ciertas disposiciones legales que presuntamente vulneran principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú. Derecho a una muerte digna y los límites de la legalidad penal. El caso de Ana Estrada Ugarte marcó un hito en la jurisprudencia constitucional peruana al confrontar el principio de legalidad penal con los derechos fundamentales a la dignidad, autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad. Ana Estrada, diagnosticada con una enfermedad degenerativa que afectó gravemente su calidad de vida, solicitó judicialmente el derecho a la eutanasia, acción respaldada por la Defensoría del Pueblo. La demanda cuestionó la penalización absoluta de la eutanasia en el artículo 112 del Código Penal, alegando que vulnera derechos humanos esenciales en situación de sufrimiento irreversible. En el contexto fáctico, el 2019 Ana Estrada presentó una acción de amparo contra el Estado peruano para que se reconozca su derecho a la eutanasia voluntaria asistida y se exonere de responsabilidad penal al médico que la realice, desafiando el artículo 112 del Código Penal que sanciona el homicidio piadoso. El problema jurídico planteado en el presente caso es que Ana Estrada se centra en el conflicto entre la provisión penal de la eutanasia en el artículo 112 del Código Penal peruano y la protección constitucional de derechos fundamentales como la dignidad, autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad. La decisión del Juzgado Constitucional. El 25 de febrero del 2021, el 11º Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo de Ana Estrada, reconociendo su derecho a la eutanasia y protegiendo a los médicos que la asistieran de persecución penal, administrativa o civil. La jueza María Tomasa Gutiérrez consideró inconstitucional la aplicación del artículo 112 del Código Penal en este caso, al vulnerar el derecho a la dignidad y a una vida sin sufrimiento intolerable. Su fallo se basó en los principios de autonomía y dignidad, así como en tratados internacionales de derechos humanos. La importancia moral y jurídica del fallo. El caso de Ana Estrada representa una decisión jurídica innovadora que desafía la aplicación estricta de la ley penal, priorizar derechos fundamentales como la autonomía, la dignidad y no discriminación, mostrando que el derecho debe interpretarse en un contexto social, cultural y ético moralmente. El caso abrió un debate sobre los límites del derecho a la vida, reconociendo que este derecho incluye la libertad de decidir sobre su final y que el derecho a morir con dignidad pueda ser tan relevante como el derecho a vivir respectivamente cuando la vida implica sufrimiento permanente. El análisis del caso de Ana Estrada desde las teorías positivistas y el realismo jurídico nos indican que desde la perspectiva del positivismo excluyente de Hans Kelsen, el derecho debe aplicarse según una jerarquía normativa sin incorporar criterios morales. En el caso de Ana Estrada, esta teoría exigiría aplicar estrictamente el artículo 112 del Código Penal, sin excepciones, ya que la norma es formalmente válida. Desde el positivismo incluyente de Hart,
El derecho admite principios morales dentro del marco normativo, permitiendo que el juez interprete las normas a la luz de valores jurídicos como la dignidad y la autonomía. En el caso de Ana, esta postura justifica que el juez haya considerado los derechos constitucionales para autorizar la eutanasia, pese a la provisión penal. Así, Hart ofrece una solución flexible que concilia la legalidad con la moralidad sin romper la estructura del derecho positivo. Desde la perspectiva garantista de Luigi Ferrajoli, el derecho debe proteger los derechos fundamentales y limitar el poder estatal. En el caso de Ana, esta visión justifica la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, ya que su aplicación vulnera los derechos como la dignidad y la autonomía personal. Ferrajoli sostiene que el juez debe asegurar la justicia material por encima de la legalidad formal, reafirmando que el derecho debe servir como una garantía efectiva de los derechos humanos. Desde el realismo jurídico de Karp y Alf Ross, el derecho no se limita a normas formales, sino que depende de cómo los jueces interpretan y aplican la ley en contextos reales. En el caso Ana Estrada, esta corriente explica que el juez actuó considerando factores sociales y morales, más allá del texto legal. Para dar una respuesta justa, la sentencia refleja una interpretación pragmática y ética, donde el derecho se adapta a la realidad y a los valores vigentes, priorizando la dignidad y autonomía de la persona frente a la rigidez normativa. En conclusiones, el análisis de caso de Ana Estrada demuestra la tensión entre legalidad y moralidad en el derecho actual. Las teorías jurídicas flexibles, como el garantismo y el realismo jurídico, permiten una interpretación más humana frente a la rigidez del positivismo. Clásico. La sentencia que reconoció su derecho a la eutanasia activa directa constituye un avance en la protección de la dignidad y autonomía y plantea la necesidad de declarar inconstitucional el artículo 112 del Código Penal. Asimismo, se resalta la importancia del diálogo entre derecho, ética y medicina para construir una legislación justa, respetuosa de los derechos humanos y acorde con los valores democráticos. Recomendaciones. Reforma legislativa integral y respetuosa de los derechos fundamentales. Se recomienda que el Congreso reforme el artículo 112 del Código Penal para legalizar la eutanasia voluntaria en casos específicos, garantizando la dignidad humana y la autonomía. El establecimiento de un procedimiento jurídico médico riguroso. Se propone establecer un protocolo legal para la eutanasia que incluye el consentimiento libre e informado del paciente, evaluaciones médicas y psicológicas independientemente. Formalización y sensibilización de operadores jurídicos y sanitarios. Es esencial capacitar y operar jurídicos y de la salud en bioética, derechos humanos y regulación de la eutanasia para asegurar un ejercicio responsable. Promoción de un debate público informado y plural. El Estado debe promover un diálogo inclusivo y respetuoso sobre la eutanasia, incorporando a diversos sectores sociales para legitimar la reforma y construir consensos en torno a los derechos al final de la vida. Impulso a la investigación interdisciplinaria. Se recomienda fomentar investigaciones interdisciplinarias sobre el impacto de la eutanasia legal en el Perú, con el fin de actualizar las normas conforme a la realidad y necesidades sociales. La incorporación de estándares internacionales. La legislación peruana debe ajustarse a las recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, para asegurar la protección efectiva de los derechos, conforme a los compromisos internacionales del Estado. La creación de un sistema de monitoreo y evaluación con la finalidad de que supervisen la eutanasia regulada, registre estadísticas, evalúe casos y sugiera mejoras para garantizar transparencia y protección. Estimado docente, con esta pequeña frase culmino mi disertación. La verdadera dignidad humana reside en el respeto a la autonomía y en el derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Incluso en los momentos más difíciles,
El caso de Ana Estrada nos recuerda que el valor de la vida no se mide solo en tiempo, sino en calidad, el respeto y la libertad para vivir y morir con dignidad. Gracias, buenas noches.